En esta segunda parte de la teórica de agua y actividad de agua vamos a tratar el tema de curvas de sorción. Estas curvas son experimentales y lo que marcan es la relación entre el contenido de agua que se determina, como habíamos visto, gramos de agua sobre gramos de producto, y la presión de vapor relativa. ¿Cómo se construye la curva o isoterma de sorción? La muestra se coloca en un recipiente con una humedad relativa conocida, sin circulación de aire y hasta alcanzar un estado de equilibrio. Generalmente se utiliza un recipiente de este tipo, cerrado, perfectamente hermético y cerrado. Se coloca una solución salina y arriba se colocan las cápsulas con las muestras. Suelen utilizarse soluciones salinas o sustancias que tengan una actividad de agua definida, como la sílica gel, cloruro de calcio, etc., y siempre trabajando a una temperatura determinada. Bien, acá están los pasos que se deben llevar a cabo para construir la isoterma de sorción. Se coloca el alimento en esas cápsulas y se comienzan a poner soluciones de actividades de agua crecientes. Cuando el alimento haya alcanzado el equilibrio con la atmósfera, es decir, que no haya cambios en la humedad del alimento, entonces el alimento tendrá una actividad de agua que se relaciona con la humedad relativa dada por esa solución salina. Entonces, de esta forma uno puede ir construyendo la curva, midiendo la humedad que alcanza el alimento, que serán las ordenadas, y lo relaciona con la actividad de agua relacionada con la humedad relativa ambiente, proporcionada por la solución salina utilizada. Aquí están las humedades relativas ambientes, digamos, proporcionadas por determinadas sales. Entonces, por ejemplo, para el caso del cloruro de litio a 35 grados, la humedad relativa del ambiente es 11 y la actividad de agua correspondiente sería 0,11. Un repaso de lo anterior. La interacción de diferentes componentes de los alimentos con el agua genera cambios en la estructura del agua y ello se ve reflejado en cambios en la entalpía de vaporización, del punto de congelación, de la movilidad de las moléculas y de la capacidad de solvatación respecto del agua al estado puro. Entonces, hablamos de que hay distintos tipos de agua y esto era lo que habíamos dicho que pueden leer en el FENEMA. Cuanto mayor es la intensidad de las atracciones entre el agua y los componentes, mayor es la diferencia entre las propiedades del agua en el alimento respecto del agua en el estado puro. Bien, entonces, ¿por qué habíamos dado esta introducción? Porque esa diferencia en la calidad del agua es la que se va a ver reflejada en la isoterma de sorción. De izquierda a derecha, la calidad del agua va a ir siendo a la izquierda mucho más diferente que el agua pura, hasta que a la derecha, cuando llegamos a humedad relativa sobre 100, es decir, actividad de agua cercanas a 1, el agua es prácticamente agua pura. ¿De acuerdo? Fíjense que la actividad de agua, ¿entre qué valores y qué valores puede oscilar? Entre 0 y 1. 1 es cuando la presión de vapor es igual a la presión de vapor del agua pura, ¿sí? Entonces, bien a la derecha, la actividad de agua es 1, estaríamos en condiciones de agua pura, donde tiene máximo poder de solvatación, donde el punto de ebullición, el punto de congelación no sufren ningún tipo de cambio, no hay cambios en las propiedades coligativas. Ahora vayamos al otro extremo. En el otro extremo, uno hablaría de una actividad de agua cero. En realidad, en ningún sustrato se puede medir una actividad de agua cero. Siempre hay un mínimo de agua que está en contacto y que está interaccionando con los componentes del alimento. Entonces,
Por más baja que sea la cantidad de agua, por más bajo que sea la humedad, siempre va a haber algo de agua y la interacción existente, lo que sí puede pasar es que sea tan grande que puede haber humedad, pero la actividad de agua es muy baja. Esto va a estar relacionado a que la presión de vapor es muy baja, debido a que el agua va a estar íntimamente relacionada y las moléculas de agua van a estar muy deformadas, por así decirlo, respecto de la estructura original. Es decir, las moléculas de agua van a estar muy fuertemente interaccionando, por ejemplo, con muchos grupos polares, con muchas sustancias iónicas. Entonces, en la primera parte del gráfico, en esa zona 1, hablamos de una zona de fuertes interacciones entre las moléculas de agua y los componentes del alimento. Y serían las zonas donde el tipo de agua es un agua mucho más restringida. En una zona 2 es una zona intermedia, es una zona que no está muy bien definida y y entre la zona, una zona no muy bien definida es entre la zona 1 y la zona 2. Y a esta zona se lo denomina la monocapa, donde ya comienza a agregarse agua, pero estamos en una zona donde todos los sitios posibles donde se puedan ubicar las moléculas de agua, todos esos sitios ya están llenos, ya están ubicados, ¿sí? Es un concepto muy teórico, ¿no? Pensar que todos los sitios donde puede interaccionar el agua está interaccionando, ¿sí? Ese es el concepto de monocapa. Todos los sitios de absorción disponibles en un material seco, en la monocapa están llenos de moléculas de agua, están interaccionando. Y ese es el agua constitucional y vecinal. En la zona 2 se va ubicando el agua, se van ubicando capas sobre capas. Las moléculas que se ubican sobre la monocapa están fuertemente retenidas. A medida que se van ubicando capas sobre capas, el agua empieza a estar cada vez menos intensamente retenida. Esta es una zona de capilares, ¿sí? Se describen muchas veces, esta zona se describe, digamos, la forma, digamos, desde el punto de vista de la físico-química, se describe cómo se une el agua en esta zona a través de una teoría de capilares. Primero se dice que está en microcapilares porque está fuertemente adherida y luego absorbida, no adherida, absorbida, y luego se van llenando los macrocapilares. En capilares más anchos el agua no está tan retenida. Si pensemos nosotros qué pasaba con los capilares cuando por ahí hacían cromatografía, ¿sí? en orgánica. Uno tomaba con el capilar y sencillamente por capilaridad subía el agua, ¿sí? Se subía con gran facilidad, era muy difícil bajarla, ¿sí? Entonces había una gran energía, digamos, el agua quedaba con una gran energía agarrada al microcapilar. Y eso es lo que pasa en las partes más bajas de AW. Cuando ya el AW es mayor, empieza a agregarse más agua, es como que esos capilares empiezan a agrandar. Y esta zona es la que se denomina de agua multicapa. La zona 3, ya el agua está mucho más libre, ¿sí? Y el agua ya empieza a tener propiedades de solvente, no está ligada ni a solutos ni a macromoléculas. Y se llama agua libre cuando el agua fluye, como puede ser, por ejemplo, en una leche fluida, o agua atrapada, como puede ser en una lechuga, una selga, un tomate o una carne. Las isotermas de sorción típicas son de 3 clases. La del tipo 2 es la frecuente en alimentos, donde están estas tres zonas que hemos visto, ¿sí? Una zona donde el agua está íntimamente adherida, una parte de monocapa, una zona 2 de multicapas y una tercera parte de agua libre. Hay otras dos tipos de curvas, que es la curva 1, que es la típica del antiapelmazante, ¿sí? Donde el producto puede tomar una gran cantidad de agua, pero tiene muchos sitios donde puede tomar el agua, muchos sitios donde el agua se puede absorber. Y entonces el AW siempre es bajo. Estos son los productos, por ejemplo, que se usan para retener la humedad dentro de los placares o esas bolsitas
que retienen la humedad dentro de una cartera o de una billetera. Eso por un lado. La tipo 3, que es la que está abajo, es el otro caso. Por ejemplo, una solución, ¿sí? Una solución saturada, una solución de agua, una solución de sal, una solución de sacarosa. Entonces, ¿qué es lo que pasa allí? Puede haber poca agua, poco humedad, pero el AW aumenta mucho. Es decir, con poca cantidad de agua puede haber poca humedad, digamos, el agregado de soluto puede hacer que la W sea muy alto. Se llaman isotermas de sorción. Como vieron antes, cuando era la confección de la isoterma de sorción, se ponían las soluciones salinas a diferentes temperaturas. Estas curvas de sorción dependen de la temperatura a la cual se la confeccione o se lo mida, ¿sí? Porque son todos fenómenos justamente físico-químicos. Entonces, las curvas dependen de la temperatura. Lo que se observa es que a medida que aumenta la temperatura, la curva se desplaza en el sentido que lo tienen allí. ¿Por qué es importante esto? Porque fíjense que un producto que tiene, por ejemplo, 0,15, ¿sí? Fíjense allí en el gráfico, por ejemplo, 0,15 de humedad, ¿sí? 0,15 gramos por gramo de masa seca, 0,15 de humedad. Dependiendo de la temperatura a la que esté almacenado, la actividad de agua podría variar. Por ejemplo, podría variar, si estaba integrado, podría ser de aproximadamente 0,5, 0,6, 0,61. Sin embargo, si está a 60 grados almacenado, muchísimo calor, podría llegar a ser hasta 0,8. Esto es fundamental, ¿no? Entre 0, si uno piensa 20, 60 grados es un gran margen, pero supóngase 50 grados. Bueno, 50 grados sería, a ver, veámoslo un poquito menos, ¿sí? ¿Cuánto menos? Sí, 0,7. Bueno, esta diferencia es fundamental porque el AW importa mucho en lo que son todos los procesos de deterioro. Entonces lo que dice acá, un incremento de 10 grados puede causar incrementos grandes en el AW. Y eso influye mucho en los procesos de deterioro del alimento. La histéresis es otro proceso que lo van a ver mejor en materias siguientes, pero es algo importante. La curva no tiene la misma forma si la curva se confecciona por absorción, es decir, cuando el alimento va ganando humedad, que por desorción. ¿Sí? Y esto es importante, este fenómeno que hace a que haya diferencia entre una y otra se denomina histéresis. Bien, acá se muestra, digamos, este fenómeno de histéresis y el fenómeno también de cambio de la curva con la temperatura, y son dos gráficos reales, ¿no? En donde podemos ver esto. Bien, acá es un gráfico donde ven la velocidad de degradación respecto de diferentes reacciones respecto de la actividad de agua. Fíjense que solamente para la oxidación de lípido es importante actividades de agua baja, sino para todas las demás las velocidades son importantes desde valores de 0,2 o 0,3 en adelante. Y ese es el valor de monocapa, por eso se dice que el valor de monocapa es un valor de seguridad de contenido de agua. Es importante entonces buscar modelos que permitan calcular el valor de monocapa. GAB y BET son dos modelos. Acá hay un ejemplo de linealización de BET, en el cual midiendo la W y midiendo la humedad del alimento se puede calcular el valor de monocapa. Y en este ejemplo se ve que como se va calculando digamos, punto a punto, se mide la humedad y se mide la actividad de agua, se va haciendo la curva de sorción y se ve que, como dice acá, a medida que se va secando el alimento, se retira agua cada vez con más dificultad. Y se obtiene siempre una curva característica. Las conclusiones. A una dada temperatura y para un dado alimento se obtiene una curva de sorción.
digamos, el conocimiento de las curvas permiten establecer la estabilidad del alimento, optimizar la deshidratación, evitar la transferencia de agua en el almacenamiento y determinar las características de empaque.